Confirmen, se puede visualizar. Todavía no, doctor. Ahora, Nada, doctor. Se ve que está presentando, pero nada, no se ve. ahora pueden visualizar. No, doctor, nada todavía. En mi, en mi computadora me indica que sí estoy proyectando para todos. Confirmen, por favor, si pueden visualizar. Doctor, no, no se ve su pantalla, pero sí menciona que está presentando, pero no se ve su pantalla, no se ve nada.
Muy bien. No, no me permite compartir. Eso no nos va a perjudicar en lo absoluto. Muy bien. Igual las diapositivas van a estar en el grupo y en el grupo en nuestra aula virtual. Sin embargo, voy a hacer un repaso hasta corregir esto lo más pronto posible. Recordemos que la obstetricia es una rama de la medicina importante encargada de estudiar todo el proceso fisiológico natural de la reproducción humana, el cual tiene por objetivo pues estudiar todo el proceso del embarazo, desde el inicio, o vale decir desde la fecundación, detallando todos estos fenómenos bioquímicos, fisiológicos, que tienen por el objetivo de estudiar la proliferación celular, a ver el desarrollo embrionario fetal y como tal hacer seguimiento al desarrollo fetal, que es parte de la embriología, y la parte de la obstetricia, que es lo más importante, estudiar el embarazo. Vale decir, dentro de poder estudiar el periodo de estos 9 meses de gestación, identificar los signos más importantes en cuanto a la valoración de un embarazo normal o un embarazo patológico. Dentro de la obstetricia, determinar si hay patologías que pongan en riesgo este embarazo y a su vez este embarazo pues llegue a su fin o a un término. Y si llega a un término, un fin dentro del tiempo establecido, ya que si estos tiempos se desfasan, o vale decir que un embarazo pasa del tiempo que debería estar en cavidad uterina o llegan a ser el producto antes de tiempo, pues también es patológico y nosotros estamos aquí para identificar estos datos que nos dan idea, un diagnóstico en lo que es la obstetricia. Una de las ramas más antiguas en la medicina, que tiene mucha historia antes de en sí ya catalogada como la rama de la obstetricia, pues sabemos que el arte de poder atender un parto, antiguamente lo hacían, en este caso, los famosos parteros, matronas, como los llamamos, que pues antes, lamentablemente, al no contar como una ciencia, pues los desenlaces no eran favorables, había muertes maternas, fetales, desenlaces no deseados. Pues instaurada la ciencia es donde nuestro trabajo es evitar estas complicaciones. La historia de la vida, o vale decir, la historia de un embarazo, inicia cuando nosotros hablamos de un embarazo en sí. Y un embarazo en sí se da desde el inicio de la unión de dos gametos, el gameto en este caso masculino y el gameto femenino. Dentro de ello hablamos del espermatozoide y del óvulo, en este caso materno. Sabemos que estos son células que pues tienen contenido genético, vale decir, 23 cromosomas en cuanto al espermatozoide y 23 cromosomas en el óvulo materno. Dentro de estos 23 cromosomas tenemos 22 que son los genes en sí de todo el producto, en este caso la carga genética materna y un cromosoma sexual, y en este caso un código genético por parte paterno, que es el sexual, y el resto parte de lo que es el somático, ¿sí? No se preocupen, yo voy a hablar estas diapositivas, si es posible, las voy a volver a repetir, pero quiero que lo tengan claro. No por el hecho de no poder compartir la pantalla con ustedes, nos vamos a perjudicar. Entonces, una vez que hay la unión de estos dos gametos, masculino y femenino, sí, se da el origen del huevo cigoto, ¿no es cierto? La unión del huevo cigoto se define como la unión del espermatozoide con el óvulo.
¿sí? Normalmente, cuando existe el coito, las relaciones sexuales, hay la eyaculación, los espermatozoides son vertidos en el canal vaginal. Estos espermatozoides tienen que capacitarse para poder llegar desde el canal vaginal hasta una de las trompas maternas, sea hacia la tuba derecha o izquierda, porque recordemos que la mujer puede ovular tanto sea en el ovario derecho o en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, estos espermatozoides, al viajar a través del canal vaginal, pues un gran grupo puede ahí que vaya a la trompa derecha donde no estaba el óvulo, o al lado izquierdo donde sí. O sea, desde ese momento ya hay un grupo que va a morir o se va a sacrificar. El grupo que esté por el lado correcto, vale decir, el óvulo que vaya hacia al lado correcto, los espermatozoides que vayan al lado correcto, van a ir a fecundar al óvulo. Y la fecundación no es más que el espermatozoide sufra todos estos cambios químicos, se capacite para poder, primero, llegar hasta el óvulo y segundo, poder fecundarlo, atravesarlo. La capacitación espermática, o vale decir, la capacitación espermática, consiste en una activación proteica a nivel del espermatozoide. ¿Sí? Sabemos que aproximadamente durante el coito, el hombre eyacula alrededor de 200 millones de espermatozoides en la vagina, de los cuales solo van a vivir o sobreviven de 200 a 300 que llegan hasta entrar en contacto con el gameto femenino, o sea, con el óvulo. ¿Sí? Imagínense, esos 200 millones de espermatozoides que les decía que se vierten en el canal vaginal, ¿sí? Llegan solo 200 a 300 hasta llegar hasta el óvulo, ¿sí? En promedio. Pero para esto el espermatozoide tiene que capacitarse. Recordemos que en el canal vaginal, la mujer cuando está ovulando, el moco cervical o el moco que sale a través del cuello uterino y que se vierte hacia el canal vaginal, tiende a ser más hialino, menos espeso, porque esto va a facilitar que el espermatozoide pueda nadar, entre comillas, a través de este fluido. Más todo lo contrario, cuando una mujer no está ovulando o el moco cervical no está filante, sino es más denso, hace que el espermatozoide se esfuerce más por tratar de llegar hacia las trompas para poder fecundar y se mueran en el camino. Este es uno de los principios de los anticonceptivos, sobre todo el AT de cobre, que produce un espesamiento, o sea, hace que el moco cervical se torne más denso. Y es por esto que también es uno de los mecanismos de acción del AT de cobre para evitar embarazos. Entonces, este proceso que hace que el espermatozoide se capacite, empiece a liberar unas sustancias químicas, ¿sí? Sobre todo glicoproteínas, de lo que viene a ser lo que viene a ser la reacción a nivel acrosomal del espermatozoide, a nivel de la cabeza, ¿sí? Las trompas secretan una betamilasa que actúa en la membrana plasmática del espermatozoide y esto ya lo va capacitando. Y cuando hablamos de capacitación espermática, se refiere a la eliminación o remoción de glicoproteínas que integran la membrana plasmática del espermatozoide para entrar en contacto con el óvulo, con la superficie del óvulo, y este puede ir penetrando y haciendo de que la cápsula que cubre el espermatozoide se adhiera a la membrana del óvulo. Y así puede ingresar el espermatozoide hacia el óvulo, ¿sí? Y vertir su contenido genético de los 23 cromosomas mencionados hacia el óvulo. O sea, doctor, ¿normalmente un varón tiene 23 cromosomas en todos sus espermatozoides? Sí, de los cuales 22 son los somáticos y uno es sexual. En este caso que se cataloga o se clasifica como un X o un Y. Si hablamos del código genético sexual de una mujer, son los 46 cromosomas que tienen sus células y que son 22 pares o 44 somáticos y 2 sexuales. Y cuando hablamos de los cromosomas sexuales, los XX es el código genético sexual femenino.
y el XY vendría a ser el masculino. Entonces, doctor, si el cromosoma XY o los cromosomas XY en conjunto nos denotan a una persona de sexo masculino y el XX nos denota el cromosoma sexual, el código genético sexual de una mujer, ¿quién determina el sexo? En este caso, nosotros los varones, porque la mujer siempre va a tener el código genético X en los óvulos, siempre. O sea, todos los óvulos de la mujer, que en promedio tienen 400.000 folículos o futuros óvulos en cada ovario, que estos se van agotando en cada ciclo durante su vida sexual, todos son X, código X. O sea, que si la mujer pone el código X sexual y el varón aporta un código X en el espermatozoide, ¿qué vamos a obtener? ¿Una niña o un niño? A ver si están atentos. Karen, Liz. Repito la pregunta. Sí, doctor, Sí, por doctor. favor. La Muy niña. bien. La pregunta era si la mujer tiene el código genético X en los óvulos, el cromosoma sexual, y el varón aporta un código genético X en el espermatozoide y estos se unen, ¿qué vamos a obtener? ¿Un niño o una niña? Una niña, doctor. Una niña, muy bien. Y si en este caso el código genético en el espermatozoide es un Y, el código genético sexual, la mujer siempre va a aportar un X, ¿qué tendríamos? ¿Niño o niña? Un niño, doctor. Niño, Niño. doctor. Varón o mujer, ¿no es cierto? Ya. Listo, eso es lo que quiero que tengan claro, doctor. Pero eso ya lo sabía, lo sé, pero tienes que acordarte porque después de esto vienen las patologías, que es cuando hay un cromosoma de más o cuando no existe la presencia o entra un espermatozoide al óvulo y no tenía código genético. O en su defecto nunca entró un espermatozoide a ese óvulo y ese óvulo le pegó la gana de multiplicar su código genético. O sea, me refiero al óvulo. Duplica su código genético femenino, pero como no hay los cromosomas, o perdón, claro, como no hay los cromosomas o el código genético del varón, pues no se llega a producir un niño, no crece un bebé. Esos son los famosos embarazos molares, o en su defecto, que pueden ser completos o incompletos, que pasa de que el varón fecundan dos espermatozoides al óvulo, o el espermatozoide duplica su código genético más el código genético de la madre y generan esas alteraciones cromosómicas, que ustedes saben que lo normal son los 23 cromosomas maternos y los 23 paternos, que de estos ya vienen los sexuales, ¿sí? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. No se angustien, esto que les estoy explicando lo voy a volver a hacer con imágenes bonito y todo, pero no quiero perder la tarde. Quiero que ya adelanten y tengan algunas cosas claras, ¿ya? Entonces, una vez que hay esta unión del espermatozoide y el óvulo, esta unión se va a dar a nivel de la trompa o tuba, ¿no es cierto? Que también se llama así la trompa de Falopio, en una porción que es el tercio distal o la región ampular, que es donde el óvulo se libera para ser fecundado. Se libera. Y ahí es donde espera, en la región ampular o el tercio externo, donde va a existir la unión del espermatozoide y óvulo. Doctor, ¿y por qué es importante saber que la fecundación se da en la región ampular de la trompa de Falopio? Pues porque a veces el óvulo no llega hasta la tuba o a la región ampular. Muchas veces las fimbrias no llegan a agarrar al óvulo y el óvulo desciende a la parte apenas externa del ovario o la parte más baja, o en su defecto, ya fecundado el óvulo, nunca llega a la cavidad uterina, y eso se llama o se conoce como embarazo ectópico. ¿Qué significa? Que se fecundó el óvulo, se convirtió en un huevo cigoto, porque ese es el nombre que recibe,
la unión del espermatozoide con el óvulo cambia inmediatamente a nombre de huevo o cigoto, que es típico de las preguntas de examen. Se define como huevo o cigoto. Ustedes, típico que se confundan, al óvulo le van a poner, ya perdieron. Pues el huevo cigoto se define o se refiere a la unión del espermatozoide con el óvulo. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Y esta unión se va a dar en la región ampular o tercio externo de la trompa de falopio. Listo. Doctor, una vez que nosotros vamos a hablar de la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que en el momento en que hay la reacción o la unión de la cabeza del espermatozoide hacia el óvulo, imagínense que quieran meter a un globo una aguja, ¿ya? Pues una aguja va a ingresar fácilmente al globo porque tiene una punta y lo rompe. Algo así el espermatozoide genera una reacción química que llega a habilitar unas sustancias que sirven como una aguja para poder penetrar hacia la cavidad. Disculpen. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es que si este espermatozoide, para que pueda penetrar hacia el óvulo, es toda una chamba, es todo un proceso químico que tiene que ocurrir, porque si no hubiera este mecanismo, nuestra especie sería una desgracia. ¿A qué me refiero? Que hubieran superfetaciones o hubieran implantaciones múltiples. O sea, al mismo óvulo que fecunden 2, 3, 4 espermatozoides. O sea, imagínense la barbaridad que existiera. Pero como la naturaleza es sabia, genera estos mecanismos de defensa. Normalmente el óvulo tiene una estructura superficial o una coraza, ¿no? Dentro de ello hablamos de la zona pelúcida y de la corona radiada, ¿no? De la zona pelúcida. Sí, en este caso, cuando nosotros hablamos, tenemos la estructura más externa, sí, que es la zona pelúcida, sí, que es un cúmulo celular externo, que tiene por fin no permitir el acceso de los espermatozoides hacia el óvulo. Sin embargo, cuando existe la penetración de esta corona radiada, o el entrar en contacto con el espermatozoide, ¿sí? Cuando vemos que en la zona pelúcida empieza a ingresar el espermatozoide, pues libera una capa de glicoproteínas en la superficie del espermatozoide, ¿sí? Que pues permite una unión mediada por un ligando, ¿no? Un ligando de la proteína ZP3 en la zona pelúcida y donde hay receptores ubicados en la membrana plasmática de este espermatozoide. Y por ende hay una liberación de la acrosina, que es otra sustancia, ¿sí? Lipolítica, ¿sí? Del espermatozoide para poder penetrar esta zona y entrar en contacto con la membrana plasmática del ovocito. En pocas palabras, doctor, cuando el espermatozoide llega en contacto con la superficie de la zona pelúcida, ¿sí? Vale decir, de la zona pelúcida del óvulo, ¿hay liberación de glicoproteínas? Sí. Inmediatamente actúa la acrosina, sí. Y la acrosina que va a permitir que el espermatozoide, ¡pum!, entre al óvulo. Doctor, ¿pero todos los espermatozoides tienen esta sustancia? Sí. Pero ¿quién es el que va a ganar? El más capacitado. ¿Y quién era el más capacitado? Aquel que liberaba, en este caso, mayor cantidad de ¿qué? Glicoproteínas. ¿Sí? Esa es la famosa capacitación espermática. El estímulo del espermatozoide
la liberación de estas enzimas y que permitan que la acrosina, ¿sí?, sea liberada y pueda penetrar este espermatozoide al óvulo y pueda fecundar. Posteriormente, existe una reacción cortical. La reacción cortical, otra maravilla de mecanismo de defensa, hace que una vez que se liberan los gránulos, o se libera, ¿vale?, la acrosina, ¿sí?, y entra el espermatozoide, la permeabilidad de este óvulo se modifica y se liberan, en este caso, enzimas al de los gránulos corticales que están ubicados debajo de la membrana del ovocito, de la membrana plasmática. Y estas modifican las propiedades de la zona pelúcida y producen una reacción que se llama reacción de zona. ¿Qué es la reacción de zona? Es la modificación de la zona pelúcida. Impide la penetración de más espermatozoides y por ende inactiva los sitios receptores. Es el ligando PZ30 que se acuerdan que les mencioné, ¿sí? El ZP3, ¿sí?, ese ligando desaparece. Como todos los receptores en nuestro cuerpo, ¿sí?, desaparecen y por ende ya no puede entrar ni uno más. Doctor, pero sabemos que en embriología puede haber casos donde sí, un óvulo está fecundado hasta por 2 espermatozoides, sí, es rarísimo, ¿sí?, donde por suerte el código genético del óvulo multiplica y puedes tener embarazos monocigóticos. Sí, podría ser, pero es poco frecuente. Y gracias a esto, ¿no?, que no se repite. Así es. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, está todo claro. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos la reacción cortical, esa es una reacción cortical que se define como el cambio de la permeabilidad de la membrana del óvulo, que en realidad ya se llama huevo cigoto. ¿Por qué se llama huevo cigoto? ¿Por qué cambia de nombre a huevo cigoto? Porque es la unión entre el espermatozoide y el óvulo, doctor. Muy bien. Entonces, cambia esta permeabilidad. Cuando hay la reacción cortical, ¿no?, ya entró ya el espermatozoide, llegó a penetrar la cabeza del espermatozoide, que es el acrosoma. La membrana que cubría el espermatozoide se fusiona con la membrana del óvulo y empieza toda la historia. Cuando hay una reacción cortical de zona por efecto de la liberación de los gránulos corticales, la membrana del ovocito se torna impermeable para otros espermatozoides y la zona pelúcida externa modifica su estructura y composición impidiendo la unión y penetración de espermatozoides. O sea, ya nada, ni se pueden pegar, ni siquiera hacer contacto. De tal manera que impide este fenómeno que existe, que se llama la poliespermia. ¿Qué es la poliespermia? Cuando un óvulo es fecundado por más de un espermatozoide. Entonces, gracias a este mecanismo, no existe este fenómeno, ¿no?, que es la poliespermia. Muy bien. La fase 3. La fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. La adhesión inicial del espermatozoide al ovocito es mediada por interacción de integrinas, que son proteínas sobre el ovocito y sus ligandos sobre el espermatozoide. Hacen que las membranas se fusionen y no hay mayor cosa, para que no se confundan. Porque el espermatozoide tiene un capuchón, me dan de cuenta que eso es su traje, y cuando entra en contacto con el óvulo, ese traje se queda pegado a la capa externa y solamente entra el espermatozoide, de cabeza y cola. Pero dentro del camino que sigue entrando, que sigue penetrando, quien se queda en esta reacción cortical es la cola, por decirlo así. Solo entra el acrosoma, la cabeza. ¿Sí? Entonces, la fusión de membranas, ¿no es cierto?, que cubre el capuchón ha desaparecido. Y hay una fusión, se produce la fusión entre la membrana del ovocito, ¿sí? ¿Sí? Y la membrana que cubre la región posterior del espermatozoide. La cabeza y la cola que penetran al ovocito quedando la membrana plasmática en la superficie.
y donde existe, en este caso, ¿qué cosa? La unión del contenido, en este caso, cromosómico materno y fetal. Recuerden que el óvulo, o el ovocito, ¿sí? Antes de ser fecundado, el ovocito secundario, se encuentra en una segunda división meiótica, donde tiene congelados ahí a sus cromosomas. Eso se llama en fase de diploteno, ¿se acuerdan? La famosa fase de diploteno. ¿En qué fase están en este caso, en qué fase están los cromosomas en el óvulo? En fase de diploteno. Entonces, es donde se quedan en la segunda división meiótica. ¿Para qué? Para cuando entre los 23 cromosomas paternos, se hable en este caso de que lleguen a mezclarse o combinarse este código genético para recién poder hablar de una división que normalmente hacen las células eucariotas, ¿no es cierto? Sí, sí, en este caso, que hacen una división mitótica para poder hacer división mitótica, ¿sí? Muy bien. El resultado de la fecundación estimula el ovocito secundario para que termine la segunda división meiótica. O sea, cuando hablamos de que encontramos en qué fase están los óvulos, cuando no están fecundados, ¿en qué fase? Diploteno se llama, o la segunda división meiótica. Restablece el número normal de contenido cromosómico a célula diploide, porque nosotros somos seres formados por células diploides. Si yo agarro células de ustedes, de cualquiera de ustedes, las llevo a hacerles un estudio genético, encuentro que son células diploides. ¿Por qué? Porque tienen dos juegos, o vale decir, dos juegos de cromosomas, que son los 23 de vuestro padre y 23 de vuestra madre. Una célula haploide, o vale decir, una sola que trae código genético de solo un juego de 23 cromosomas. O sea, que los óvulos son células haploides, sí. Los espermatozoides son células haploides, sí, porque solo tienen un par. Y somos diploides porque ya tenemos los 46 cromosomas o los dos pares, vale decir, los 23 de la madre y 23 del padre. A través de la combinación de estos cromosomas maternos y paternos, da por resultado la variación de la especie humana, ¿no? A esta razón. El cruzamiento de cromosomas reubica los segmentos de los cromosomas maternos y paternos y mezcla de genes y produce así una recombinación del material genético y determina el sexo del embrión, como acabo de mencionar, ¿no? Y causa la activación metabólica del ovocito e inicia la segmentación y división celular del cigoto. Doctor, cuando hablamos de la división celular del huevo cigoto, que ya es la unión del espermatozoide con el óvulo, y hablamos ya de una célula diploide, porque ya tiene código genético materno y paterno, que son los 46 cromosomas, inicia la división cromosómica, la multiplicación celular, vale decir, que es a 1000 por hora. Cuando me digo a 1000 por hora, es que el tiempo en promedio desde que fecunda, que es fecundado el óvulo, ¿sí? En el tercio externo, vale decir, de la trompa de falopio, este óvulo fecundado tiene que llegar, este huevo cigoto que ya está fecundado obviamente, tiene que trasladarse hacia la cavidad uterina. Una vez trasladado hacia la cavidad uterina, lo hace en un promedio de 7 días. En ese tiempo de 7 días hay una división celular continua, en la cual primero se forman 2 células, posteriormente 4 a 8, y empezamos a hablar de una estructura que se llama mórula. Esta estructura que se llama mórula es cuando el huevo cigoto toma un aspecto de una mora, por eso se llama mórula, como un racimo de uvitas, pero juntos, una morita. ¿Han visto una mora, verdad? Ya, entonces, por eso se llama mórula, porque tiene en promedio de 8 a 16 células. Y de allí, este grupo celular que ya se llama
en este caso de células trofoblásticas, se van diferenciando en lo que es el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. ¿Sí? Entonces, lo que llaman después el epiblasto, embrioblasto, no me voy a adelantar ahí porque eso sí tienen que ver las imágenes para que vean la maravilla que es de dónde nos originamos, para que lo entiendan, porque de eso se trata, para que lleven claro. Porque si ustedes entienden esta parte, van a entender gran parte de las patologías que manejamos, desde dónde se originan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el tiempo promedio para que el óvulo fecundado se traslade desde la trompa, la tuba externa, hasta la cavidad uterina son 7 días. En todo este proceso, también hay reacción química donde también se liberan hormonas, que eso también lo vamos a hablar en la siguiente clase. Eso sí, ese es imperdible, porque ahí ya lo van a ver con imágenes, con todo. Es bien, bien bonito. Entonces, una vez que pasa todo esto, pasa la segmentación. La segmentación es todo lo que acabo de hablar, ¿no? Donde consiste en la división mitótica, repetidas del cigoto y se comportan, vale decir, un rápido aumento en el número celular, ¿sí? Donde estas células embrionarias o blastómeras se hacen más pequeñas en cada división o segmentación y pues van formando lo que les acabo de hablar, que es la estructura en la mórula, ¿no? La mórula, que es el conjunto celular que semeja una mora. Y de estas estructuras se diferencian en el cito y sincitio trofoblasto, el embrioblasto, la cavidad del blastocisto y demás, cosas que si llegaron a ser embriología, recién lo van a entender ahora, ¿sí? Y así hablamos de lo que se vendría a ser implantación. Y ahí es donde vamos a hablar de hormonas. Es parte de la introducción de lo que es fecundación y lo que vamos a hablar en este caso en nuestra siguiente clase, que sería mañana, porque no pasamos el lunes, nuestras clases son lunes y miércoles, donde voy a hacer el respectivo repaso de lo que acabo de hablar para tenerlo más claro y con imágenes, ¿no? Me da mucha pena que no puedan verlo ahora, pero ya les dije, eso nos tiene por qué afectarnos, ya hemos avanzado a algo. Preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver, Joseph, ¿dónde se lleva a cabo la fecundación? Joseph Carlos. José Carlos. Disculpe, ¿dijo Joseph o José, doctor? Joseph Carlos primero, no contesta. José Ya. Carlos. Ya, se lleva a cabo en la ampolla de la trompa, doctor. O en el ¿En qué tercio parte? externo. Tercio En el tercio externo, externo. ¿ya? ¿Sí? Tercio externo en la región ampular, ¿no? En la ampolla, región ampular de la trompa de falopio. Sí, que puede ser tanto al lado derecho o izquierdo, dependiendo de qué lado, en este caso, haya ovulado la mujer. Sí. Ahora, Carmen. Doctor presente al que ya fue fecundado, tanto por el espermatozoide. Doctor, huevo cigoto se denomina al óvulo fecundado o cuando ya existe la unión de espermatozoide con óvulo. Ese es un huevo cigoto, ¿no? Muy bien. Anaís, dime Sí, doctor. las células que tienen 23 cromosomas se denominan como células diploides o haploides. Haploides, doctor.
Muy bien. Tiempo promedio desde que existe la fecundación a la implantación. ¿Cuánto tiempo transcurre en promedio? 7 días, doctor. 7 días. Van a revisar este tema de lo que es implantación y fecundación, que vamos a hacerlo el día de mañana de 3 a 5. ¿Sí? Voy a tener la exposición que, bueno, en realidad ya la tengo acá. Y no puedo, no pueden visualizar porque básicamente estoy avanzando en las diapositivas que tengo frente a mí para poder hacer presente a ustedes. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos en este caso a nuestra delegada, que es Karen Adriana, ¿sí? Y pienso que ya hasta mañana tenemos ya el número real de alumnos, porque aquí en mi chat figuran como 49 alumnos. Pienso que es porque están conectados a otros dispositivos a la vez, porque hay duplicados. No creo que sean tantos. Sí, pues Sí, doctor. están en dos Doctor, dispositivos a la vez. Sí. una consulta. Y respecto a las prácticas y también qué bibliografía podemos utilizar, por favor. Muy bien. Usamos libro de obstetricia Williams. Sí, ese es nuestro libro base. Sí, tenemos también pueden usar Pérez Sánchez. Ya, no se preocupen, también voy a colgar el libro ahí en nuestra aula virtual. Aunque creo que no pude colgar el de Williams porque era muy grande. Creo que sí no me dejó. Sí, pero ese es nuestro libro. Ahí lo tenemos en la web también, la última. Williams, básicamente, sí. Ya, doctor, está bien, muchas gracias. Doctor, y respecto a las prácticas, Sí, sí, vamos a empezar semana con teoría hasta que formalicen cuántos alumnos son para ver la parte práctica, ¿sí? Porque asumamos que son 40 alumnos, van a ser dos grupos de 20, pienso yo. O si son 20 alumnos, dos grupos de 10 para los dos grupos prácticos. Así es. ya, doctor, está bien, muchas gracias. La división de grupos, una vez que tengan el número total de alumnos, si son 40, los primeros 20 es un grupo y los otros 20 es otro grupo, para no hacernos mayor problema. ¿Sí? Para que no haya afinidad ni nada de ello. ¿Sí? Ahí lo vamos a hacer. Seamos prácticos. Cualquier duda que tengan, por favor, ahí tenemos el chat. A mí me encanta repetir si es que no se entiende. No tengan ningún reparo en preguntar. Doctor, no entendí esto. Yo lo voy a repetir con mucho gusto. Porque esa es la idea, que ustedes lo entiendan. Pero si ustedes se van a callar y van a decir o sacan sus conclusiones solos, créanme, ese es el peor error. Es el peor error. O sea, si hay duda, doctor, no entiendo esto, yo con gusto lo voy a repetir. ¿Sí? Entonces nos vemos el día de mañana de 3 a 5. Quiero tener las diapositivas ahí para que las vean, no ahí estando solamente por el audio, pero para no perder el tiempo ya hemos dado una introducción. ¿Sí? Ya, ya, doctor, no se preocupe. Doctor, un compañero grabó la clase, si desea, se lo podemos compartir. Sí, por favor, el link. Y yo hasta eso voy a ver qué pasó, porque mi aula virtual no me da esa opción. Y si ya mañana, no mañana, no, ahora más rato, voy a ver y voy a, de una vez que generar nuestro link, nuestro link único de enlace para las clases. ¿Sí? Ya, sí, está bien, doctor, muchas gracias. Bien, un Doctor, una gusto. consulta, por Sí, favor. Me mencionó cuando conversé con usted que quería un grupo de WhatsApp. ¿Lo creo ahora y lo incluyo? sí, sí, incluyanlo, porque si yo tengo artículos nuevos y no me gusta compartir para que puedan ir revisando. Ya, doctor, está bien. Entonces, cuando tenga la lista oficial, creo el grupo y lo agrego a usted. Sí, sí. Ya, doctor. Un gusto estar en línea con ustedes. Quiero que por favor tomen en cuenta lo que les dije, responsabilidad en las tareas, en la información que se les da. Solo les pido eso. Sí, por lo demás, ya uno va viendo cómo va el futuro profesional. Un gusto contactarlos esta tarde. Nos vemos mañana de 3 a 5.
Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches.